Hola con todos, yo soy Rosa Chávez Yacila, periodista de Ojo Público, y hoy está aquí conmigo Leila Huerta, quien es directora y fundadora de Feminas Perú, una organización que desde hace 9 años se dedica a defender los derechos de las personas trans en el país. Leila además es investigadora, es ingeniera agrónoma y también es activista. Muchas gracias, Leila, por estar aquí con nosotros. A ustedes. Es el mes del orgullo, ¿cierto? Bueno, es un mes de conmemoración, también de celebración. Y a propósito de esto, quería plantearte, bueno, una serie de preguntas sobre la comunidad LGBTI aquí en Perú. Tal vez una de las problemáticas que más han sonado en los últimos tiempos y que es la más reciente tal vez es la del decreto supremo, ¿cierto? El 009-2024 que básicamente enlistaba la identidad trans dentro de los trastornos mentales y del comportamiento. Esto dentro del plan de aseguramiento de salud, ¿cierto? Ustedes salen a protestar, ¿no? Se organizan como 40 organizaciones de personas trans a, a rebelarse contra esta medida. El Ministerio de Salud les responde, ¿no? Les dice que, bueno, esto era para, en parte, asegurar el acceso de las personas trans al sistema privado de salud, ¿cierto? Y bueno, eso es más o menos, en resumen, lo que ocurrió, ¿no? ¿Ustedes en qué punto están ahorita en esta discusión? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo le están vigilando o siguiéndola? Bueno, primero agradecerte por la entrevista y con respecto a la pregunta, primero es que somos más de 200 organizaciones a nivel nacional que nos hemos organizado para ello y que el ministerio no esperó que nosotras respondiéramos, sino fue como que su estrategia el salir a decir esto ha sido por esto, por esta razón, porque sabían que hacían algo malo. Luego de ello es que nosotras salimos a responder. Inicialmente se hicieron pronunciamientos. El pronunciamiento sale el 9 de mayo, creo, que fue un jueves, recuerdo. Y se firma el 9 y sale el 10, el viernes. Los pronunciamientos aparecieron el fin de semana y salió la respuesta del ministerio diciendo de que era para asegurar la salud mental de las personas trans en el sistema privado de salud, ¿no? Que es completamente ilógico en un país donde justo días antes acaba de aparecer un informe que el nivel de pobreza era mucho más elevado. Las personas trans nos encontramos en una situación precaria en todo sentido de la palabra y venía a decir que hacen algo para el sistema privado de salud es realmente irónico, ¿no? Eh, Hemos tenido acciones frente al ministerio. Desde el inicio la postura ha sido la derogación de este decreto supremo. Inicialmente nos llamaron para una reunión para informarnos por qué fue. Una reunión realmente patética, porque salió este señor Cutipé, el doctor Cutipé, que tengo entendido que él tendría un previo trabajo muy importante de salud mental en el país y que Mm. es reconocible, pero realmente su papel en esa reunión fue muy desastroso, porque se mató justificando que habían otras directrices que se habían hecho desde el ministerio y que por eso se estaba haciendo un trabajo inclusivo, ¿no? Pero que a la vez, y que bueno, y que por eso no podíamos quejarnos y toda la cosa, ¿no? Entonces les dijimos de que, perfecto, ha pasado esto, pero como ha venido pasando en el país, que se han ido mejorando cosas, se han haciendo cosas importantes, pero que a partir del 2016-17 comenzó una estabilidad política en el país que han comenzado a tirarse abajo la institucionalidad del país. Y en esa misma línea también bajarse las conquistas en derechos hacia nosotras, ¿no? Y que para poder hacerlo no necesitan hacer esto, ¿no? Y también diciéndole que las personas trans estando en una situación precaria, ¿cómo es posible que nos hablen o que hagan políticas para el sector privado de salud, ¿no? Ujú. Bueno, en la segunda intervención se puso a llorar. Literalmente se puso a llorar enfrente de nosotros, que éramos unas malas personas que no pensábamos en el resto. Por eso te digo que fue completamente patética esa reunión. A llorar y a decir que éramos malas porque no entendíamos cuán importante era la salud mental, porque él era una persona con problemas de salud mental y se puso a llorar por esa razón, ¿no? O sea, así, en una reunión con la comunidad. Que bueno, han seguido habiendo reuniones.
En la actualidad se supone que hay un informe que está presentando el Ministerio de Salud para regularizar la codificación de estas condiciones a través del sistema, ¿no? En términos de informática, y que esa va a ser la razón para modificar ello, Ujú, ¿no? Que salgan todas estas cosas que se han puesto y poner otras que son necesarias ponerlas, más importantes, y ponerlas en este lugar, ujú, y que salgan lo de ujú, nosotras, ¿no? Para que no tenga que derogarse, sino modificarse ese decreto ujú, supremo. Pero sin embargo, están en ese proceso, ¿no? ujú, Aún no se termina ujú, de salir esa resolución. Está pasando las revisiones correspondientes. A la fecha ha pasado más de un mes. Pero a la vez, nosotras, como población afectada, estamos no solamente solicitando ello, sino que tiene que haber, aparte de esta política correctiva, tiene que haber alguna política de disculpas públicas, ¿no? De compromisos asumidos frente a la comunidad trans por este maltrato, esta humillación pública que ha hecho contra toda una comunidad, de colocarnos en un lugar donde no estamos, ¿no? Y que lo que hace es normalizar la violencia, incrementar la narrativa negativa que existe en nosotras, nosotros y nosotres en la sociedad, y que avala políticas de exclusión, ujú. ¿no? Por ejemplo, maltratos, que han habido reportes de maltratos laborales para personas trans dentro de los espacios laborales, exposición a sistemas judiciales, porque el hecho de que el Estado diga que eres una persona eh, que sufre un trastorno mental, pues te pone una vulnerabilidad que no, los juicios por cambio de nombre, pues le dan más herramientas a RENIEC para que evite que podamos cambiar el nombre, o que tenga que un médico certificar ello. El, el- la, la- el ejercicio de ciudadanía también se ve debilitado, ¿no? Cualquier hermano, hermana, con tanta discriminación que existe, puede excluirte de la herencia familiar porque estás mal de la cabeza, ¿no? Todo este tipo de cosas pasa a ello. Si tienes propiedades o cosas por el estilo, como puede pasar en el caso de mujeres trans que han salido fuera del país y han podido hacerse de un capital o tener algo, se lo pueden quitar fácilmente porque ya no eres una persona normal para el Estado con este decreto supremo, ¿no? Ujú. Dos cosas a partir de lo que me dices. Me comentas que claro, les dicen o ustedes proponen que en lugar de, digamos, que entre la identidad trans en este paraguas, ¿no? De trastornos mentales y de comportamiento, hay otras cuestiones más importantes, ¿no? Les hablaron específicamente Ellos mismos, no fuimos nosotras. O sea, ellos ellos. mismos fueron los que han propuesto que van a hacer eso para remediar este Ujú, problema, ujú, van a hacer ello. ujú, O sea, van a aprovechar de meter códigos que no estaban dentro de, ujú. y que debieron de haberse metido o debieron de haberse pensado antes de pensar en ellos. Van a aprovechar para meterlos porque es una necesidad que tiene el Ministerio de Salud Ok, antes de haber hecho esto, ¿no? Y entonces en ese momento puedan salir este tipo de condiciones que han ok. colocado en esa lista. Ok, y lo segundo era que, claro, esto tiene que ver también con, digamos, la vigencia todavía en Perú de la CIE 10, ¿no? Que es esta clasificación internacional de enfermedades y donde ahí todavía se clasifica como trastorno mental del comportamiento y del desarrollo neurológico la identidad trans, Que ¿no? tiene que ver con que el CIE 10 ya no es vigente y es obsoleto, o sea, eso ha sido actualizado. ¿Les Ya hablaron de esa posible actualización aquí eh, en el eh, país? se supone que eso tiene que darse de manera progresiva, y que lo están haciendo y que lo tenían pensado, lo tienen pensado ir haciéndolo, ¿no? Pero nosotros no vamos a esperar que termine de darse esa actualización, ¿no? O sea, porque este tipo de situaciones también nos expone a terapias correctivas, ¿no? A mí me parece muy preocupante cuando leí en ese momento la lista, cuando se habla de las niñeces, ¿no? Y que el padre o las madres pueden hacer lo que quieran con los niños LGBTQ que existen, que Ujú, existimos. Las niñeces trans hemos existido toda la vida y siempre, ujú, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente la mayoría es heterosexual y cisgénero. Y ujú, desde su perspectiva hacen las políticas y arman estas leyes. No hay ujú, personas trans dentro de estos comités. No ujú, estamos ni siquiera en los espacios de comunicación para poder decir quiénes somos, qué somos, porque estamos en ese lugar, cómo nos sentimos, ¿no? ujú. Siempre se nos patologiza. Y lamentablemente los medios de comunicación muchas veces contribuyen con eso, ¿no? Con noticias amarillistas y tratando de manejar una narrativa en la cual se nos coloca en una situación realmente deplorable, ¿no?
has mencionado varias desventajas, digamos, que enfrenta en general la comunidad LGBT, particularmente la comunidad de personas trans, como por ejemplo no tener acceso a espacios de discusión pública, política, ¿no? Como representantes políticos, por ejemplo. Hay varias cuestiones más, como la falta de la ley de identidad de género, ¿cierto? El que no puedan acceder también a trabajos formales, ¿no? Estables, por una serie de cuestiones, entre ellas, que no cuenten con un DNI, con su nombre real, ¿no? Y su sexo real también. Eh, y claro, o sea, Perú de hecho dentro de la región se encuentra como en una de las posiciones más retrasadas respecto al respeto y al derecho a los derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, y esto era lo que mencionábamos hace un ratito antes de empezar, ¿no? Que hay, por ejemplo, en Perú hay estudios, ¿no? Yo me voy a referir específicamente a uno que es del 2022, ¿no? Que lo realizan IEP y Oxfam, en el que, claro, se le encuesta a una serie de personas peruanas o de Perú y que, bueno, se responde, ¿no? Que la percepción acerca de la desigualdad entre la comunidad LGBTI y quienes no lo son, en realidad no es grave, ¿no? O sea, el 40% responde, eso es casi más o menos la mitad, ¿no? Eso es en el Perú urbano, ¿no? En Lima, por ejemplo, el 11%, solamente el 11% de gente de Lima decía que en verdad sí es un asunto grave, esta desigualdad entre la comunidad y quienes no pertenecen, ¿no? O sea, ¿por qué existe, o por qué tú crees que existe este desencuentro entre la realidad y la percepción de las personas o lo que ellas, o como ellas ven, ¿no? Que es la vida de las personas LGBTI. Yo no sé qué palabra pueda calzar en ello, Mm, en realidad. Había pensado en una, pero que creo que no es la que calza realmente, que era alienación, pero porque cuando lo decía también pensaba en la normalización de la violencia, ¿no? O sea, hemos normalizado tanto la violencia y que hay en el país personas de diferentes clases y que nos gusta, ¿no? Como sociedad conservadora, racista, discriminadora y clasista, nos gusta que haya eso en Lima, ¿no? O sea, personas de un nivel y yo del otro. A eso creo que anhelamos como sociedad o hemos ido aprendiendo ello. Y creo que eso te hace quizás responder eso, ¿no? No, no veo tanta diferencia, ¿no? Por la clásica que dicen, ¿no? No, si yo tengo mi peluquero que me arregla, ¿no? O sea, y mm, no te das cuenta que sí, pues, pero está enclosetado en una sola labor. No la has mirado en otro espacio. Las mujeres trans nos encontramos todas en situación de prostitución. Y cuando digo todas, me refiero a que todas tenemos que vivir situaciones sexoafectivas de manera oculta o escondidas, que en un determinado momento se convierte en un intercambio de algo por eso. En un determinado momento se hace. Así yo sea investigadora, así yo sea una styling de la televisión. Nadie me lleva de la mano. No puedo vivir una vida como cualquier persona. No me relaciono con mis compañeros de trabajo de una manera sexoafectiva. Siempre hay una diferencia de trato frente a la sociedad. Por más que creamos que en nuestro círculo, en nuestra burbuja, nos tratan bien y somos ello, la realidad es que no lo tenemos. Y es por un tema de empoderamiento que no tenemos, ¿no? Y yo creo que este mismo fenómeno se da muchas veces con el machismo, ¿no? Con el machismo en las propias mujeres, que pensamos que que normalizamos esos tratos, ¿no? Creemos que sí, estamos por debajo y que tiene que ser de esa manera, ¿no? Cuando tú te empoderas es que comienzas a darte cuenta de que no, de que yo también merezco estar en el mismo lugar, tener las mismas oportunidades, que se me respete de la misma forma, que no se sexualice mi cuerpo, que no se normalice ello, que no se me eche la culpa a mí si es que sufro violencia, sino es que se entienda que la sociedad está mal y que los mensajes que estoy dando son erróneos, ¿no? Cuando tú ves en medios de comunicación que las personas LGBT solamente están relacionadas con el humor o, eh, o con el espectáculo, pero no hay otros espacios donde puedan desarrollarse y hablar abiertamente y poner sus posiciones dentro de entrevistas, dentro de lo que se haga, es que estamos andando mal, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con la normalización de la violencia que vivimos en el país,
como problema idiosincrático, ¿no? Como identidad misma de país, ¿no? No entender que tenemos que tener una visión más feminista, en realidad, ¿no? El feminismo tiene que entrar más a tallar, y cuando hablo de feminismo es porque el feminismo habla de igualdad. Lamentablemente la gente lo identifica o relaciona el feminismo con el embrismo, que para mí personalmente debería existir, ¿no? Yo estudié agronomía y yo quedé enamorada del curso de apicultura porque el matriarcado es Ujú, una sociedad donde las mujeres dominan, ¿no? ujú, Las abejas reinas son las que claro. dominan, los machos solo cumplen una función específica y ya está, Ujú, y las obreras trabajan y las nodrizas hacen su labor y punto, ¿no? O sea, pero ujú, bueno, como anécdota lo cuento, pero para mí, o sea, debería existir. ¿Por qué? Porque quizás los machos necesitan sentir eh, esa doblegación o ese sometimiento social ujú, para poder entender qué se siente ujú, estar en ese lugar. O sea, se normaliza tanto que estemos ujú, en un lugar debajo de que hasta las mismas mujeres en un momento decimos, bueno, pero está bien, ¿no? ujú, Tienes que aceptar esto, tienes que aceptar esto porque así es la vida de una mujer casada y el hombre es así y tienes que aceptarlo. Y cuando no es así, ¿no? O sea, ujú, tenemos que entender que los hombres y las mujeres somos iguales, ujú, en todo sentido, ujú, ¿no? Sentimos lo mismo todos. Entonces no podemos decir que algunas, ay, las hormonas hacen la diferencia y son así. No, no es así. Porque hasta los condicionamientos, quienes somos, los condicionamientos sociales están ligados a las hormonas, ¿no? O sea, la evolución ha estado ligado a ello también. ujú. Entonces, no me quiero confundir un poco y hablar más de cosas confusas, pero bueno, pues tiene que ver con mi No, formación y yo creo, y así como me encontré en el camino con muchas chicas trans que han podido profesionalizarse y nos entusiasma la biología porque queremos entenderlo desde muy niñas, qué está pasando en nuestro cuerpo, claro. tratamos de ir por cursos Ujú, relacionados con ello o ujú, entenderlos y por eso es que quizás me voy por ese lado, porque hay que entender que parte de la biología es eso, ¿no? O ujú. sea, es evolución, es diversidad. Si no fuéramos diversos y distintos, no existiríamos como sociedad evolucionada, ¿no? Has mencionado en tu respuesta esta normalización de la violencia, ¿no? También hay o se habla, ¿no? De un desconocimiento de las violencias que recaen sobre la población LGBTI. Esto me hace pensar en otra pregunta que tenía preparada para ti, que es bueno, el asunto de los crímenes de odio, ¿no? Que, bueno, aquí en Perú hay, digamos, un conocimiento todavía muy incipiente al respecto, ¿no? Uno de los materiales así con datos al respecto que se me ocurre es el Ministerio Público hizo hace un par de años, o publicó hace un par de años un estudio en el que eh, analizaba los asesinatos contra personas LGBT, bueno, ellos lo clasifican como LGBT, entre el 2012 y el 2021, ¿no? Y bueno, lo que podía notar era que en los asesinatos casi nunca se clasifica, por ejemplo, un posible motivo de discriminación por identidad de género, por orientación sexual, ¿no? Y que cuando lo hay, ¿no? Es un porcentaje, pero mínimo, ¿no? El 2,2%, ¿no? Por tu trabajo seguramente tú tienes conocimiento de muchos de estos crímenes o delitos, ¿no? Que involucran la discriminación hacia la comunidad. ¿Qué opiniones te genera que aún se persista, ¿no? En este desconocimiento, a pesar de que es a veces como patente la violencia contra la comunidad? Tenemos que tener en cuenta que somos una sociedad muy conservadora. Mm, Entonces, cuando ocurren también estos crímenes, la familia no denuncia, ¿no? Yo recuerdo que hubo un caso con un profesor, no sé si el agrario, no sé de dónde, pero hubo un profesor universitario que lo mataron. Era un hombre gay y fue a través, lo mataron, o sea, lo mataron por ser gay, ¿no? O sea, fue con robo y toda la cosa. Y recuerdo que la familia trató de dejar ahí todas las cosas y no moverlas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que, o sea, de una persona importante que pueda saberlo, pero ¿cuántos casos más de población con menos información, con más prejuicios hay en la cual cuando morimos de esa manera, pues dejan esto en ese lugar? Y ahí va el tema de la normalización, ¿no? Murió por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es parte de la sociedad.
porque no está cumpliendo el rol que debería cumplirlo. Y ahí tenemos que mirar cómo otros aspectos de la vida tallan en ello, ¿no? La religión también tiene que ver con eso, tiene una cuota muy importante en ello, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado en pandemia misas donde en las homilías los padres, los sacerdotes, en su sermón hablan de forma burlesca del tema de las personas no binarias, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente va a ello? Entonces, eso yo creo que es lo que ocurre para no visibilizar lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, las personas LGBTQ nos matan por odio. Hay un agravante frente a ello. No te matan simplemente porque te quisieron robar. El caso quizás más emblemático de ello es la muerte de Rubí, ¿no? De Rubí Ferrer, que fue en febrero del año pasado, y que vimos la forma como fue asesinada. Y esto no tiene que ver tampoco con un tema solo de sicariato, porque no he visto ninguna persona que haya sido coaccionada o grupo humano coaccionado para que caigan las extorsiones de grabar con tu celular eh, cómo te matan y de la forma como la matan, ¿no? O sea, con 31 balazos que haya sido grabado con tu celular y subido a tus estados, para que no solamente lo vean tus contactos, sino tu familia. Yo creo que es una muestra clara del ensañamiento que existe cuando se trata de nosotras, ¿no? Y las personas trans lo vivimos. O sea, tú caminas por la calle y si es que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy constante, las mujeres trans lo vivimos a cada momento. O sea, el número de veces que en el día puedes sufrir acoso son innumerables, porque se normaliza ello. Ella quiere, ella quiso, por eso lo hace, por eso se viste de esta manera, ¿no? Y cuando tú respondes, pues la forma de violencia a ello es porque te quejas, no debes sentirte agradecida de ello. Entonces, esto te muestra cómo vivimos en una sociedad donde normalizamos la violencia, donde hay políticas que no enfocan el problema, o la raíz del problema, mejor dicho, enfocan simplemente las consecuencias de ello. Una muestra de ello es el tema del proyecto de ley y ese es un ejemplo, que están habiendo para menores de edad, ¿no? Que están envueltos en cuestiones delincuenciales. ¿Dónde está el rol del Estado para ello? ¿Qué se hizo, no? O sea, existen escuelas de padres en los colegios. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué siempre tenemos que desbordarnos y mirar siempre a solucionar el problema? Y no estamos mirando de ver la raíz de los problemas. ¿Por qué es que ocurre todo ello, no? ¿En qué nos encontramos como sociedad? Si estamos siempre dando mensajes de violencia, diferencia entre unos y otros. Has mencionado proyectos de ley, también se me vienen a la mente proyectos de ley que actualmente están prosperando en el Congreso, ¿no? Y que de cierta manera, directa o indirectamente, involucran a la comunidad LGBT. Y uno de ellos, y justo enganchando con el asunto de los crímenes de odio, es bueno, este proyecto de ley que podría ser que los crímenes de lesa humanidad prescriban, ¿no? Ujú. Y ahí entra, por ejemplo, a tallar el caso de las gardenias, ¿no? Que es uno de los, creo que el único crimen de odio que pues ha llegado a la etapa en la que está, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que te decía, ¿no? O sea, con la visibilidad. Imagínate en los 80, ¿no? ¿Qué persona se iba a decir o decir, sí, la mataron por esta razón cuando ni siquiera se hablaba de ello? Cuando hoy mismo hay que preguntarnos, o pasa en nuestros grupos de WhatsApp de compañeros de colegio, ¿no? ¿Acaso alguna dice, ¿y si tu hijo es gay? Y lo toman como insulto, ¿no? O sea, ese ejercicio yo lo recomiendo hacer a cada uno. Hablemos de ese tema con nuestros amigos de colegio, ¿no? Cuando hablamos de ello, a ver, ¿qué sientes? Y si sientes que es un insulto, entonces es tu homofobia internalizada, ¿no? Es porque hemos sido formados en una cultura homofóbica, donde pensar que ser parte de una diversidad es eso, ¿no? ¿Y tú crees que aquí también te traer, por ejemplo, la educación sexual integral, que también ahorita está ahí amenazada por al menos un proyecto de ley? Completamente. O sea, es que todo tiene que ver con educación. Todo tiene que ver con educación, con cómo formes a las personas y cómo hables de igualdad desde el inicio, ¿no? Cuando se habla de enfoque de género, no es que le estás diciendo que existe, que vas a hacer de tal forma o cual otra forma. Simplemente estás diciendo de que las personas no solamente son un sexo, no solamente son cuerpos genitalizados y diferenciados por su genitalidad.
Estás hablando de personas. Cuando se habla de enfoque de género, vas a hablar de personas. Personas que existen en su diversidad y que todas valen lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente estos grupos conservadores antiderechos con mucho dinero detrás, pues desarrollan campañas informativas para poder seguir manteniendo narrativa en la población, ¿no? Y de esto te lo digo porque veo y participo y tengo infinidad de grupos de WhatsApp. Veo gente metida y que son trolls, ¿no? Que su única función es mandar, mandar, mandar. Grupos de WhatsApp, grupos de mujeres trans con hombres cis, ¿no? Que para socializar y encuentras muchos trolls ahí que su función es simplemente, no tienen ni foto ni nada, solo mandan, todos los días mandan fakes, ¿no? Todos los días mandan fakes, uno nada más y lo mandan todos los días. Y esto están en diferentes grupos. O sea, esta estrategia comunicacional de estos grupos antiderechos tiene que ver con ello, ¿no? Con todos los espacios donde tú puedas entrar para mantener una narrativa específica, ¿no? Obviamente no solamente está con el tema de la comunidad LGBTQ, sino en general, ¿no? También con el sistema político, con seguir polarizando a la gente, ¿no? Para que sigamos creyendo que hay bandos, ¿no? Que tiene que ser uno o lo otro, ¿no? No puede existir un punto medio de desarrollo de políticas en la cual los beneficiarios seamos todas las Mm, personas, ¿no? ujú, Sino o eres así o eres asá. Y te ujú, meten ese chip en la conciencia y formas una sociedad pues egoísta, ¿no? Donde ujú, piensas en ti mismo, en tu círculo y avanzas. ujú. Eh, Hablando de polarización, diferencias, diversidad, algo que también em, creo que es un tema que existe, ¿no? En la comunidad. El de la diversidad dentro de la misma comunidad, ¿cierto? LGBTI es, ¿no? De personas Ujú. lesbianas, personas trans, personas gays, etcétera, ¿no? Y dentro de la misma comunidad también se discute, por ejemplo, de quiénes tienen más acceso a derechos o quiénes han tenido de pronto históricamente también más participación, ¿no? Política o más acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Ahí se habla de las probables diferencias que pueden existir entre los hombres gay y las personas trans. Dentro de la comunidad trans también pueden haber diferencias de pronto entre mujeres o trans o hombres o trans masculinidades, transfeminidades. Eh, ¿Ustedes ven, no, como que existen jerarquías también dentro de la comunidad LGBT y cómo las manejan, cómo las enfrentan, esas complejidades? Mira, el machismo nos atraviesa a todas, ¿no? Y el machismo también se traduce dentro de las comunidades propias, ¿no? Donde los hombres gays quizás tienen un espacio, han podido tener un espacio más grande de desarrollo y están insertados en diferentes espacios, ¿no? Y lo sientes y lo ves. Y yo creo que es también jerarquías, ¿no? Hombres gays, mujeres lesbianas y al final personas trans, ¿no? Que no estamos en ningún espacio. Gaela es un ejemplo claro de cuando se quiso hacer política y la cantidad de violencia que sufrió, ¿no? En espacios virtuales y lo que fuera. Eso te muestra cómo es que somos tratados dentro de la propia sociedad y también dentro de la propia comunidad, ¿no? Cómo estos machismos se traducen en ello, ¿no? Entonces, esos pensamientos machistas metidos en nosotras hace que las oportunidades sean diferentes para unos que para otros, ¿no? O sea, Ujú. las oportunidades de desarrollarte sean distintas. Ujú. Y por ejemplo, hace un tiempo también cuando estaba más en discusión o más en agenda el tema de la unión civil o del matrimonio igualitario, ¿no? Ahí ustedes como comunidad tenían como una postura consensuada acerca de si, no sé, en verdad querían, por ejemplo, el matrimonio igualitario o esto más bien significaba replicar, ¿no? El modelo Ujú. de familia o tradicional o enmarcarse dentro de una sociedad que las discrimina. Sí, lo que pasa que más allá de ello es el tema de la igualdad, ¿no? O sea, el poder tener acceso a esa materia legal que no solo tiene que ver con el ámbito amoroso y replicar una forma de ser
para desarrollarte, sino lo que implica el matrimonio, ¿no? También cuando tú te casas, tu patrimonio se incrementa, ¿no? Y puedes postular créditos y puedes avanzar y puedes ir desarrollándote económicamente. Ujú. El hecho de las responsabilidades con dos personas frente a diferentes situaciones, ¿no? Eso implica un matrimonio, más allá de todo ello, ¿no? Entonces, más allá de la discusión de lo que puedas tener, es el hecho de poder gozar de los mismos derechos que otra persona goza y que puedas tener la oportunidad para hacerlo. Si es que quieres o no casarte, porque piensas que estás replicando este modelo que nos discrimina, es tu decisión, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Mientras no lo exista, hay diferencia. Por eso, esa es la lectura frente a este tipo de búsqueda de derechos, ¿no? La Ujú, igualdad y que ujú, todos gocemos de la misma igualdad frente a la ley. ujú. Algo similar también, por ejemplo, ocurre o pasa con el mes del orgullo, ¿no? Que claro, es una fecha, como decíamos al inicio, que, que, que es conmemorativa, ¿no? También es de celebración, ¿no? Y también hay críticas, ¿no? De pronto de que hay quienes se suman o se suben al carro, como se Ujú, dice, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, empresarios o empresas, corporaciones, ¿no? Que ujú, justamente en el mes aprovechan, ¿no? Para sacar, no sé, una colección con los colores de la bandera, ¿no? Por decir un ejemplo. ujú. Y bueno, practican lo que se conoce como el rainbow washing o el pink washing, ¿no? Ujú. Pero ahí también, vuelvo a lo que te preguntaba hace un rato, a pesar de, digamos, de esto, ¿no? De que puede existir este oportunismo por parte de ciertas corporaciones o compañías, es igual necesaria esta visibilidad, ¿no? Es igual es un beneficio de todas formas o ahí cómo también toman ese tema sobre ciertas hay empresas o compañías o inclusive figuras, ¿no? No Ujú. sé, con cierta visibilidad que aprovechan o toman esta fecha para... Sí, pensaba muchas cosas frente a lo que me ibas contando, ibas narrando. Y sí, y pienso, o sea, para que no te digan, pues eres una resentida y no quieres que haya el otro. No, o sea, es válido que puedan hacerlo. Pero por eso creo que las personas y la sociedad en general debemos de politizarnos, ¿no? Porque más allá de sacar una colección y puedan ver su beneficio, que es válido, ¿no? Ver su beneficio personal o institucional, es que la población reclame políticas de inclusión, que es lo que tenemos que tener. O sea, ya perfecto, poner los colores del orgullo en tus edificios, ¿no? Para no mencionar nombres, porque creo que todos caen en ello. No hay ni buenos ni malos. Pero lo que tienes que hacer es explicar políticas. Es la mejor manera como empieces a celebrar el orgullo y demostrar esto. En el mes de orgullo presentamos el que hemos podido trabajar con esta organización, este tipo de políticas y hemos entendido esto y vamos a abrir una cuota para ello porque lo entendemos y ya está. De esa forma, creo que se debería de demostrar ello. Justo nos fuimos, o sea, el aniversario de Féminas empieza en junio, los primeros días, y me acuerdo que nos fuimos con las chicas a comer a un lugar, a un a unas anticucherías que están aquí en la Parque La Bandera. ¿Ya? Y una de las chicas dice, no, la vez pasada fuimos porque había una chica que trabaja ahí, una chica trans que trabaja ahí. Ah, bueno, vamos a ese lugar, pues, ¿no? Entonces, igual chincheras, nosotras llegamos por ahí molestando a los chicos que estaban por ahí, fregando, todo, llegamos al lugar. Y nos agradó mucho llegar a este lugar donde estaba esa chica, le preguntamos un poquito cuánto tiempo trabajaba en ese lugar, decía que 2 años, ¿no? Y yo creo que esos son espacios que realmente entienden el tema de la inclusión y que deberían de ser marketeados y vistos, ¿no? Por la población, porque son espacios que generan espacio de desarrollo a una persona trans sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Era una niña, una chica migrante trans y estaba arregladita, muy sencillita, pero con su colita, maquillada, sus pestañas, y nos dio mucho gusto ello, ¿no? Y justo en mi Instagram hice un post sobre ello, ¿no? Porque creo que esas son las muestras que la población tiene que entender como que son muestras de inclusión. Pero eso parte cuando una población es empoderada y reconoce que yo no quiero que te pongas la ropa trans solo un día o en el mes y punto, ¿no? Quiero que me muestres con hechos que estás cambiando las posiciones.
¿no? Que podamos incluir políticas de inclusión, que podamos incluir personal trans dentro de, entendiendo también las debilidades que podamos tener no sé qué palabra decirlo, pero el hecho de que tenemos ciertas características por la violencia que nos toca vivir y que es también propia nuestra, ¿no? De nuestra biología, ¿no? Que hay que entenderlo y que hay que hablar de biología sin miedo, ¿no? Y que no se apoderen los antiderechos de la biología para decir un mensaje erróneo a ello, ¿no? Somos mujeres trans, perfectas, felices, con próstata, si es posible, y ya está. Y eso no me hace ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque justo eso se sigue utilizando para poder minimizarte o ridiculizarte frente a ello, ¿no? Cuando le han preguntado en algún lugar, en alguna entrevista a una mujer trans si se siente descontenta por su próstata, ¿o no? Nunca se ha preguntado públicamente, simplemente se asume que es una burla y para mí no lo es y creo que para muchas de nosotras no les cumple un rol, una función en nuestro cuerpo que no nos hace ni más ni menos mujeres, ¿no? Pero ¿y por qué lo muestro? Porque fue un meme que el mismo alcalde de Lima en mayo lo hizo, ¿no? O sea, burlándose de ello, pero creo que eso tiene que ver con empoderamiento, con cómo hablas del tema. Hay muchas cosas y porque no hay una educación sexual integral. Como debería de ser y en la cual las personas no reneguemos de nuestra sexualidad, de nuestros cuerpos, podamos aprender a querernos, amarnos, es que la gente sigue viendo o asumiendo como bromas esto, ¿no? Mientras tú más te empoderas y puedas entrar a espacios a poder hablarlo de una manera abierta y sin miedos y sin tabúes, creo que ayuda a empoderar y a decir que somos seres humanos en su diversidad, como existimos los seres humanos, seres biológicos y que la diversidad es parte de la vida, ¿no? Desde el simple hecho de la formación de los primeros gametos sexuales. Y hay ahí un intercambio de información, qué características de mi papá se quedan en este gameto y qué otras características se quedan en este otro gameto, ¿no? Y cuál se va a mezclar luego con el de mi mamá y que también en los gametos que ha producido mi mamá también ahí ha habido esa división de qué características se va a quedar en este gameto y en el otro gameto. Entonces, al final de cuentas, somos una diversidad desde que existimos las personas. La biología es parte de ello. Y más bien lo no biológico es el creer que no evolucionamos, que no estamos en constante cambio las personas. Somos seres vivos. El hecho de ser vivo implica el constante cambio que tenemos. Has mencionado al alcalde y siguiendo con el marco del mes del orgullo, de la marcha, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ocurrió que no se permitió que la marcha como sí, había venido siendo en los últimos años terminara en la Plaza San Martín, ¿no? Ujú. Terminó ahí en la avenida 28 de julio. Este año también ha cambiado un poco el recorrido, ¿no? Y se ha esperado casi una semana antes para emitir bueno, la aprobación, ¿no? De la manifestación, de la marcha. Em, ¿Consideras o ustedes consideran, lo han conversado, que hay un retroceso de pronto en la capital respecto a los derechos de las personas LGBT? Y a pesar de que, por ejemplo, la marcha es una de las más grandes que existen en el país, el año pasado fue realmente grande, Ujú. multitudinaria, ¿no? Entonces consideran que ha habido un retroceso en la Sí, capital, que supuestamente es más abierta, en el pero... ámbito legal, ¿no? Es que por eso es que estos corruptos que están en la política utilizan estos espacios para poder legislar esas políticas de exclusión, ¿no? O sea, em, esto ha ido avanzando, se fue trabajando, por eso quizás ahora hay una sociedad mucho, mucho más inclusiva, mucho más que acepta, ¿no? Generaciones jóvenes que la ven desde otra perspectiva, el tema de la diversidad, pero a manera de leyes es lo que quieren hacer, pues restringir a las personas a sus propias libertades. Y eso es lo que ha venido pasando en estos últimos 8 o 7 años, ha venido pasando eso en el país. No solamente en el ámbito de la democracia y de todas estas institucionalización de la política, sino también en materia de cómo quieren que las personas pensemos y seamos, ¿no? Em, yo recuerdo que el año pasado
Y eso también se encuentra de una forma en estos grupos divididos, ¿no? Recuerdo que el año pasado en la marcha del orgullo sí hubo muchas complicaciones. También, y si es que la policía nos estuvo cuidando alrededor para que no pasara nada, también hubieron policías que trataban de partir la marcha, ¿no? Que yo no creo que haya sido algo casual, ¿no? O sea, me acuerdo que estábamos en el cruce de 28 de julio con, perdón, Wilson con Bolivia, y una policía trataba de que los carros se metieran y cruzaran para poder avanzar, y decían que tenían que avanzar y que tenían que avanzar, ¿no? Entonces, sin importar de que habían personas marchando, que esos carros podían dañar a alguien, se metieron carros por Wilson, ¿no? Entonces, yo creo de que hay un retroceso definitivamente en las políticas. Hemos salido de la dirección que ya ni siquiera creo que dirección de la mujer existe en la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, estaba la dirección de la mujer y aparte había un lineamiento, una directriz que tenía que ver con población LGBTQ, ¿no? O sea, nos han erradicado de todo ello en la municipalidad. Entonces, retrocesos hay, abismales. O sea, la situación en la cual nos encontramos en el país en materia de derechos, un grupo poblacional, es sumamente gravísimo y que la gente no lo está percibiendo, porque esto se incrementa, ¿no? Hacia quienes tú discriminas, hacia quienes tú colocas, según la ley, como personas de primera y de segunda clase. Eso existe hoy en el país y eso se va a seguir incrementando, ¿no? Una sociedad que legisle de esa manera es realmente preocupante. Y lo ves, o sea, y lo ves con esta política con menores de edad. O sea, ese tipo de legislación que estás tratando eh, de hacerla fácil, ¿no? A los policías, ¿no? No, ese es un menor de edad, hay que eliminarlo. Cuando tú, cuando hablan los conservadores de los niños y de las infancias y los adolescentes, se llenan la boca, pero no hacen políticas para hacer que la vida de los adolescentes sea mejor, que tengan igual de oportunidades, que puedan implementarse dentro de los colegios, pues, educación sexual integral, que tenga enfoque de género, la educación, para que pueda existir menos bullying para ello, ¿no? Hay una desconexión entre la sociedad en general, la sociedad civil que viene trabajando cosas para hacer un mejor país y la política, ¿no? Sí, creo que desde fuera, por ejemplo, se puede, como hablábamos hace un rato, ¿no? De pronto hay un poco más de visibilidad de la comunidad, no se habla más, hay redes sociales, hay como una exposición mayor que antes, tal vez, pero luego viene, por ejemplo, este resultado de la encuesta que decíamos, ¿no? Que en verdad la gente ve que no hay una diferencia, una desigualdad entre población LGTBI y quienes no lo son, ¿no? O hay ciertas señales de pronto que desde fuera nos hacen pensar que las cosas están cambiando, ¿no? Yo pensaba en un ejemplo que también ha sido atípico, ¿no? Al menos en la historia de la Iglesia católica, que es el del Papa Francisco, ¿no? Que ha tenido una apertura a la comunidad LGBT, que ha mostrado al menos una amabilidad que no se ha visto Ujú. antes desde la iglesia. Por ejemplo, eso se pasó hace un mes y ahora la semana pasada nomás, claro, igual es acusado de en sus reuniones con obispos utilizar insultos homofóbicos, ¿no? Respecto al tema de la religión, de la iglesia, ¿no? De estas supuestas muestras de apertura, pero que al final luego no lo son. ¿Ustedes cómo lo ven? Por ejemplo, desde la iglesia hay una apertura a diferencia de hace unos años. La iglesia católica te estoy mencionando yo, pero también hay otras, ¿no? La Ujú. evangélica, testigos de Jehová, no lo sé. Yo creo que como institución no la hay, ¿no? Como institución no la hay. Las declaraciones del Papa han sido personales, no han sido institucionales. Y creo que ese es el swing del tema, ¿no? Que no hay una posición política desde la institución, ¿no? De cuál es. eh, y, y hablar de religión siempre es un poco complejo. Y por eso a veces se la apoderan también estos antiderechos, ¿no? Yo soy una mujer trans cristiana y no tienen por qué quitarme ese cliché por su interpretación de ellos, ¿no? Por la previa interpretación que están haciendo, propia que hacen ellos, ¿no? Y existen muchas mujeres trans, católicas, cristianas, practicantes, ¿no? De su religión y de su fe, que creo que no son inválidas, ¿no?
y que creo que son importantes poder decirlas. Ujú. Eh, Hay una cuestión que yo también veo en los últimos años, ¿no? Em, Sobre un cierto hartazgo, podría decirle, o una cierta también resistencia, sospecha, recelo de algunas mujeres trans en ciertos grupos, sobre todo las que tienen o han tenido más acceso al activismo o a espacios de discusión sobre sus problemáticas, de pronto decir, bueno, yo no quiero ser más objeto de estudio. ¿No? O sea, yo no quiero más ser estudiada, yo no quiero más ser encuestada, yo no, porque finalmente esto sirve, digamos, para el beneficio o el prestigio del investigador o investigadora y yo continúo en el mismo lugar. ¿Cómo lo toman, cómo toman, digamos, ustedes esto? ¿Ustedes algo que conversan también en sus reuniones? ¿Han tomado también una postura sobre esto? Sí, te agradezco la pregunta porque, bueno, quien te habla es investigadora. Entonces he trabajado en este ámbito muchos años de mi vida. Empecé con las investigaciones médicas como administrador de datos y luego comencé a hacer investigación, pero eso me acercó mucho a mirar y también caemos en el empoderamiento, ¿no? Cuando tú te empoderas, comienzas a darte cuenta por qué solamente eres vista de esta manera, ¿no? Como un objeto de estudio y no más. Cómo tu información le ponen un valor a otras personas y la sistematizan y la colocan y al final se llevan los galardones. Pero ¿se está tratando bien a las personas trans con respecto a este tema o no? Justo por ello nosotras estamos realizando junto con la Universidad de Toronto una investigación sobre que se llama justicia de datos, ¿no? Que tiene que ver con ello, ¿no? En el área de investigaciones clínicas, definitivamente, no en lo otro, pero que justo porque identificamos eso, ¿no? Es que la población tiene que ser quien plantee las premisas o hipótesis para las investigaciones que se puedan hacer, porque son tus necesidades y la visión que tú tienes frente a ello, ¿no? Las investigaciones médicas, por ejemplo, en el ámbito del VIH, la población trans ha hecho un aporte y la población del LGBTQ ha hecho un aporte muy importante frente a todo lo que se conoce de VIH en el país y en el mundo. ¿Cuánto de esa inversión ha venido para cambiar políticas públicas, para fortalecer liderazgos? ¿O simplemente se han conformado con darte una movilidad, una toallita, un toma todo y chao? Y no más. Vente a hacer tu prueba de VIH, te doy tus 30 soles, tus preservativos y ahí queda. Eso ha dañado al contrario. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos notado que la investigación, más allá de ayudar, ha dañado a la población. Porque la has vuelto alguien, una mercenaria de la información. Porque quieres algo a cambio de ello. No ves más allá de eso. No ves hasta dónde va a llegar esa información, cómo va a cambiar vidas, cómo va a hacerlo. Simplemente estás en función de cuánto te van a dar para poder dar tu información. Y yo creo que eso es algo que tenemos que mirar, ¿no? Cómo estas políticas o estas eh, ayudas que se han querido dar o querer eh, entender a la población y lo que necesita dárselo no se ha dado, ¿no? Al final estas investigaciones que se han hecho han buscado una que otra persona que pueda decir en estos espacios de toma de decisión eh, la narrativa que ellos quieren que digas y no realmente una narrativa cuestionadora de estas investigaciones que se hacen. Y no solamente lo hablo bueno, mi experiencia es en el ámbito de las investigaciones clínicas, pero te lo digo en todos los espacios, ¿no? Porque eso se ha abierto más a lo académico también hoy, ¿no? Entonces, siempre te buscan para ello. Féminas es la organización más importante del país por cómo hemos crecido. Eso no quiere decir que las otras organizaciones no sean igual de importantes, pero creo que la cuota de empoderamiento que tenemos dentro de es lo que ha marcado la diferencia frente a las demás, que han sido instrumentalizadas para ello, dándoles migajas, más allá de pedir el fortalecimiento, ¿no? Y que puedan crecer y puedan desarrollarse. Queremos espacios de desarrollo para profesionalizarnos, que no lo ha habido. Féminas es un equipo trans que trabaja para mujeres trans y que lo que busca es
ello, que esto se multiplique, que esto siga creciendo. No que sea solo una persona, no que sea solo Leila Huerta quien crece y punto, sino es que sea un equipo de mujeres trans que trabaja para otras mujeres trans, donde aparezcan otros liderazgos, que podamos estar en diversos espacios. Nos ha costado tiempo, nos ha costado dinero, nos ha costado sacrificios personales, pero que nos sentimos contentas con ello, ¿no? Tenemos profesionales dentro de nuestro equipo que están avanzando. Tenemos abogadas trans que también están tratando de avanzar con la precariedad de recursos que tenemos, tratando de poder salir adelante y poder crecer. Queremos, y nuestra meta siempre ha sido, nuestra visión siempre es ser un espacio de mujeres trans para mujeres trans. Finalmente, Leila, y en modo de resumen, espero que no sea una pregunta demasiado general o amplia y que te complique, pero ¿qué es lo que hace, en qué hay que seguir trabajando? ¿Qué es lo más urgente ahorita? No solamente para la población trans, no, toda la comunidad LGBT. ¿Qué cosas es lo que ven ustedes como más urgente en lo que se tiene que trabajar, insistir? Pero ya. Empoderamiento comunitario. Como como en la población general también, ¿no? O sea, ese hecho de reconocerte ciudadano, ciudadana, ciudadane, y que exijas que tengas que ser tratado de la misma manera. O sea, esa es la clave para que una población pueda desarrollarse, una comunidad se desarrolle y crezca. Esto va a conllevar a políticas públicas para nosotras. Creo que una muestra, y eso también tiene que ver mucho con el feminismo, ¿no? El feminismo está alineado con ello, ¿no? Con el que sentirte igual y exigir lo mismo. No es que estás sobre los hombres, sino es que las personas somos iguales y que exigimos trato igualitario, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Una muestra para mí bien clara de ello es el ver a Colombia cómo ha desarrollado en el ámbito de la población LGBTQ. Hay violencia, hay muchas cosas aún ahí que lo vive la población en general, pero creo que el cambio comunitario ha sido ello, ¿no? Una inyección de feminismo muy fuerte en la población que ha ayudado a mirar y a empoderar a la población y a exigir cosas, ¿no? Que están teniendo y que se están dando, ¿no? Y que hay políticas muy importantes frente a ello. No existe una ley de identidad de género en Colombia, pero sin embargo existen mecanismos para poder hacerlo y que no sean tan complejos para poder tenerlo. Solo son 4 países o 3 países en la región que no tienen la identidad de género o no tienen mecanismos legales para el reconocimiento de tu identidad y que eso conlleve a tu desarrollo social y ciudadano como cualquier persona, ¿no? Y eso es realmente preocupante. Estamos en el país mal, ¿no? Solamente semejándonos a países con la región, semejándonos a países con dictaduras históricas que no sé dónde cabemos, ¿no? Esta situación actual realmente es preocupante, ¿no? O sea, el tema del decreto es una muestra clara de una legislación que busca exterminarnos. Bien, Leila, te agradezco mucho y ojalá hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. A ustedes muchas gracias. Gracias.